Muy bien, hoy tenemos un tema que yo he estado muy emocionado de poder compartir. El Espíritu Santo me ha venido inquietando. Creo que comencé este bosquejo como desde junio. Yo no sé por qué, pensando en septiembre, pensando en lo que se venía y el Espíritu Santo me daba este tema para poder hablar. Tiene que ver con la pobreza y con los pobres, porque hablamos mucho. Así que estamos en el año del reino y la economía bíblica. Y estamos en el mes donde celebramos nuestra independencia, en el mes patrio, donde pensamos mucho y recordamos nuestra participación en medio de esta sociedad. El domingo pasado celebrábamos el Día de Civismo y Transformación Nacional. Y la verdad es que economía y política tienen mucho que ver. Economía y política están relacionadas. Y un buen ejercicio de la política nos debería llevar como pueblo a una economía saludable, sana, que sigue creciendo, que prospera. Pero también existen malos ejercicios de la política, donde se usa la economía y en especial el tema de los pobres, donde se usa como una excusa, como un tema para engañar. La economía se ha usado para dividirnos, para clasificarnos, que yo creo que está bien el ejercicio de clasificarnos, pero en ese clasificarnos para encontrarnos, para enemistarnos, para dividirnos. Luego pienso en lo que estamos viviendo en el país, ahora que van a comenzar todos estos procesos electorales. Vamos a empezar a escuchar las campañas, vamos a empezar a escuchar las rancheras, los anuncios interminables, ¿verdad? En cada pausa comercial. Y luego vamos a empezar a escuchar los discursos y todos los candidatos van a comenzar a hablar en nombre de los pobres. Y los pobres, y los pobres, y los pobres. Y vamos a escuchar mucho de los pobres. Y mi objetivo en este tiempo es que cuando usted escuche uno de estos discursos acerca de los pobres, usted se haga esta pregunta. Hoy no tenemos el título, ¿verdad? Me pusieron las banderas. El título de hoy es ¿cuáles pobres? ¿De acuerdo? Entonces usted va a escuchar un anuncio, usted va a escuchar un discurso, las noticias del mediodía van a estar enseñando alguna campaña y está alguien hablando de los pobres y usted va a preguntar. ¿Cómo va a preguntar? Y cuando escuche y digan, y pobrecitos los pobres, usted va a preguntar. Y cuando diga es que nosotros somos de los pobres, usted va a preguntar. Es correcto, es correcto. Porque tenemos que entender que la Biblia tiene algo que decir acerca de los pobres. Y cuando, muy bien, pastor, buen discípulo. Digo pobres y me pregunta cuál es pobre. Eso es de lo que vamos a hablar precisamente. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los pobres y no es un concepto sencillo así, plano de la pobreza, como lo tenemos nosotros, que es un concepto plano. Los pobres, pobrecitos, ¿verdad? Incluso está el otro lado, hay gente que recuerda, que cita y dice, si Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y hay muchos que actualmente han tomado esta declaración de Jesús como una licencia para descuidar a los pobres. Como si Jesús estuviera diciendo, nada pueden hacer, así que no se preocupen por eso. Jesús reconoció la situación perpetua de los pobres, no para ignorarla, sino que en ese contexto estaba viendo la hipocresía de Judas,
Porque Judas empieza a decir cómo es posible, aquella mujer había desperdiciado aquel perfume costosísimo. Y dice Judas, eso lo hubiéramos vendido mejor y se lo hubiéramos, como van a haber muchas promesas en estas campañas, se lo hubiéramos dado a los... Y ustedes preguntan, ¿cuáles pobres? Y dice el evangelista Juan, en realidad a Judas no le interesaban los pobres. Usa esa expresión para excusarse, porque ¿qué era lo que él estaba haciendo? Robando. Ese perfume, si lo hubieran vendido, hubiera quedado en las arcas del ministerio de Jesús, y se hubiera notado menos que Judas seguía robando. Entonces Jesús dice eso, viendo la hipocresía de Judas, y para enseñarnos también sobre nuestras devociones, porque dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendrán. El gesto de esta mujer será recordado por siempre, es lo que Jesús dice. Él nos quiere enseñar sobre nuestras devociones, así como en Mateo nos dice, no se puede servir a dos señores. Y también para llamar a la comunidad cristiana a una diligencia constante en su reino, para afrontar el problema. Y nuestro problema es un problema de señorío. ¿De quién está en el primer lugar? Ayer el pastor nos recordaba precisamente esto. Y la respuesta para nosotros los discípulos tiene que ser Dios primero. Dios primero. Así lo remarca el primer punto del separador de este año 2024. Y yo se los recuerdo, es una lección importante. Dice, el Dios bíblico no condena al rico solamente por serlo. Ni dice que el dinero es malo o que hay virtud en la pobreza. Todo lo contrario, Dios es el que capacita para prosperar y abundar en todo. Y aquí está la lección. Dios es primero y respuesta a los problemas, no el dinero. Y como nuestra encomienda es memorizar esto, yo les voy a ayudar, vamos a repetirlo. Dios es primero y respuesta a los problemas, no el dinero. Por eso estamos en el año del reino y la economía bíblica, porque Dios tiene mucho que decirnos al respecto. Así que ante el tema de los pobres debemos preguntarnos siempre, ¿cuáles pobres? ¿Cuáles pobres? Y hoy vamos a ver por lo menos cuatro. Hoy vamos a ver 4 categorías bíblicas de los pobres. La primera, los pobres como resultado de la pereza. Dígalo, los pobres como resultado de la pereza. Y en esto la Biblia es muy clara y muy fuerte. Proverbios 10:4. Los perezosos pronto se empobrecerán. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Dice Proverbios 20, verso 4, pero me gusta cómo lo pone la Biblia de las Américas. Me gusta este lenguaje. Dice, desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. En el otoño no se pone a trabajar, no se pone a arar. Y a la hora de la cosecha se pone a pedir y no hay nada. Y hay tantos pasajes, Proverbios 6:9. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta. Es que ya vino la segunda temporada de la serie que estaba viendo en Netflix, así dice la versión esta. No, salió una nueva novela coreana. Ahora ven las coreanas, no les ajusta con las mexicanas, las venezolanas. Ahora ven las coreanas, ven las turcas, amén. Las turcas. Ahora ven, no hay una que se les escape.
un pequeño descanso, cruzado de brazos, y escuche la fuerza de la imagen. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Proverbios 28:19. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Fuertes palabras. La Biblia habla de los que son pobres porque son holgazanes y se niegan a trabajar. Este grupo indolente recibe duras críticas de Dios y queda bajo su santo juicio. El teólogo Karl Barth enumeró la pereza como uno de los pecados primarios y fundamentales del hombre, junto con el orgullo y la deshonestidad. El perezoso a quien Dios es el perezoso a quien Dios le dice: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos, avergonzando a los perezosos, diciéndoles que acudan a los insectos en busca de instrucción. Sin duda es este grupo el que Pablo tiene en mente cuando dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Amén. Entonces, cuando escuchamos los discursos de los pobres, ¿qué preguntamos? ¿Cuál es pobre? Y empezamos a categorizar, empezamos a ver. Muy bien. Mas ese no es el único grupo de pobres que identifica la Biblia. Dado que la Biblia sí critica a los pobres perezosos, algunos suponen que la pobreza es siempre y en todas partes un signo de pereza, como que fueran sinónimos. Mas hay otras razones para la pobreza. La segunda categoría que vamos a ver son los pobres como resultado de la calamidad. Diga, los pobres como resultado de la calamidad. Y aquí hay otra perspectiva acerca de los pobres. Proverbios 28:27 dice: al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. O dice el Proverbios 19:17: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y aquí quiero ser bien claro. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: si ayudas al pobre. Hay otras versiones que traducen el que da al pobre. Ese verbo dar o ayudar. En realidad el verbo es más comúnmente traducido en la Biblia como favorecer. Y favorecer es un verbo un poco más complejo, más profundo que simplemente dar una limosna. Favorecer es buscar el bienestar de aquella persona. Y la Biblia tiene una perspectiva profunda en esto. Pero primero vamos a ver este grupo, los pobres como resultado de la calamidad. Las Escrituras reconocen que muchos quedan en la pobreza debido a los estragos de las enfermedades o a los desastres. El ciego de nacimiento, la persona que queda lisiada por un accidente. El granjero cuyas cosechas han sido destruidas por una inundación o una sequía. El empresario cuya empresa, almacén, agarró fuego. Todos tienen justa causa para su estado de necesidad, de pobreza, víctimas de circunstancias ajenas a ellos. Para estos pobres, la Biblia adopta una actitud de empoderamiento y generosidad genuina. Diga conmigo: empoderamiento y generosidad genuina. Es aliviar, es favorecer. Es responsabilidad del pueblo de Dios velar porque se mejore el sufrimiento de estas personas. Deben ser una preocupación prioritaria de la iglesia. Estos son los hambrientos a quienes hay que alimentar, los desnudos a quienes hay que vestir, los presos a los que hay que visitar, para quienes Cristo reconoce y dice: por cuanto lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí.
nos llama, nos dice el apóstol Santiago, nos dice la religión, y esa palabra religión en realidad habla de nuestra devoción, de eso que nosotros hacemos por Dios, esa adoración que nosotros le entregamos a Dios. Dice, la adoración justa y verdadera es cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, esa viuda, ese huérfano, así como el paralítico, deben ser apoyados, deben ser favorecidos y deben ser habilitados. Y es importante que recordemos la perspectiva bíblica. Hechos 3, en el verso 4 al 6. Porque a veces lo más fácil es dar, ¿verdad? Es bajar un poco nuestra ventana y entregar unos billetes enrollados y acelerar cuando se pone en verde el semáforo y olvidarse, ya ayudé. Pero escuche este ejemplo bíblico, Hechos 3, 4. Pedro y Juan entrando, ven a aquel hombre lisiado que comienza a gritarles, a pedirles ayuda. Y lo primero que hicieron, dice, Pedro y Juan, ¿qué? Lo miraron fijamente. No tiraron un billete de lado para que no le molestara. Lo primero que hacen es, Pedro y Juan lo miraron fijamente y luego Pedro le dijo, míranos. Se vieron a los ojos, se vieron a sus rostros. El hombre lisiado los miró ansiosamente por la situación en la que estaba, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué hacemos con el huérfano entregándole algunos billetes? Cuando lo que necesita el huérfano es familia. ¿Qué hacemos con la viuda? Diciéndole vaya a un cajero y recoja dinero. Cuando lo que necesita es apoyo, compañía. La viuda, el huérfano, así como el paralítico deben ser apoyados, favorecidos y habilitados. Tercera categoría, las víctimas de las estructuras de pobreza. Diga, víctimas de las estructuras de pobreza. ¿Cuáles pobres? Así es. Dice Proverbios 10, y léalo en las pantallas, Proverbios 10:15, porque lo tengo en la traducción en lenguaje actual. Y es un versículo que me ha estado llamando la atención y en que entre más lo leo, más encuentro profundidad en él. Dice, al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada. Nada. Corrupción, crimen organizado, ambición, asistencialismo y dependencia estatal, institucional o dependencia de sustancias tantísimas. Todo fuera de la idea de Dios de prosperar a las personas, a las familias y a los pueblos. Lo quiero leer de nuevo y les quiero recordar que desde junio está este bosquejo. Desde junio ha venido esta palabra trabajándose. Dice, corrupción, crimen organizado, ambición, asistencialismo y dependencia estatal e institucional de sustancias, todo fuera de la idea de Dios de prosperar a las personas, las familias y los pueblos. Estas son las masas que se sienten frustradas diariamente por su incapacidad de luchar contra el status quo y la maquinaria de ganancias del mercado y las falsas promesas de los pseudo salvadores
que a su vez buscan sus propias ganancias. Y releo este versículo de Proverbios 10:15 y cada vez encuentro más profundidad. Al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada. Este grupo, sufre indignidades cuando vive en sociedades donde el mercado, las instituciones sociales y políticas y los sistemas judiciales favorecen a los ricos y a los poderosos y dejan a los pobres sin defensa. Así era la condición de Israel en el siglo 8 antes de Cristo, cuando Dios rugió contra su pueblo. La palabra de Dios llegó a través de una crítica profética que exigía justicia y rectitud en una época en la que al pobre se le vendía por un par de zapatos. Una crítica dura de Dios. Amós 8. Y yo le invito a que lo lea como está citado ahí desde el verso 4 hasta el verso 7. Y como tengo tiempo, vamos a leerlo. Gracias. Como tengo tiempo, vamos a leerlo. Dice, escuche la crítica de Dios ante estos sistemas que empobrecen. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que vende lo mezclan con desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Y yo digo, gracias, Padre, por esta palabra. Que la palabra del profeta resuene en esta hora y que nos impulse a trabajar como iglesia, como ciudadanos, como familias, a no descuidarnos. Semejante injusticia e indignidad siempre deberían conmover a la iglesia de Dios. Esta es la base de la iglesia para la acción social necesaria y legítima. Y hablando de esto, dice Proverbios 28:15. Para los pobres, hablando de estas estructuras que empobrecen, para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá larga vida. Y hablando de estas estructuras de pobreza, yo tengo que decirlo. El populismo, eso que andan regalando en campañas, es una granja de votos con el precio de la pobreza perpetua. Y en el nombre de Jesús, del Dios de Israel, del Dios nuestro, nosotros lo rechazamos. Amén. Amén. Y la cuarta categoría de estos pobres que vamos a ver hoy son los pobres ricos. Díganlo, los pobres ricos. Entonces yo empiezo a hablar de los pobres y ustedes me preguntan, ¿cuáles pobres? Ahora vamos a hablar de los pobres ricos. Dice Proverbios 19:22, es mejor ser pobre que deshonesto. Es mejor ser pobre
que deshonesto. En otro proverbio dice, es mejor comer pan en paz que aquellos grandes banquetes en pleito. ¿Verdad? Y aquí dice, es mejor ser pobre que deshonesto. El Nuevo Testamento designa a estos pobres como pobres por causa de la justicia. Este grupo cuyo principal representante es el mismo Jesús, 2 Corintios 8:9, que nos recuerda que Él se ha hecho pobre. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este grupo está formado por personas que son voluntariamente pobres, que se niegan a sí mismos. Su pobreza es el resultado de una decisión consciente de elegir el llamado de Dios por sobre la remuneración o ganancia. Y lo que descubrimos en ellos es que estos son verdaderamente ricos. A esta clase de pobres se les llama bienaventurados y se les prometen bendiciones especiales de Dios. Son pobres porque las prioridades de su vida pueden no coincidir con los estándares de valores de la cultura materialista. Es Jonathan Edwards escribiendo en letra casi microscópica para ahorrar papel debido a su escaso estipendio. Es Martín Lutero, que renuncia a una prometedora y lucrativa carrera como abogado para vestir el hábito de monje. Es el hombre de negocios moderno que rechaza el negocio inesperado porque tiene escrúpulos ante transacciones poco éticas. Lo tengo que decir. Es el dentista, maestro universitario, con una prometedora clínica y carrera, seguro en su futuro y su familia también. Que lo deja todo. Para servir a Cristo y seguir el llamado de Dios a su vida. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y qué bien que me dejaron una toalla aquí. Gracias, Padre. Estos son ricos y están en buena compañía. Dice Mateo 5:12, les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. Muy bien, y quiero cerrar entonces con 3 lecciones. 3 lecciones acerca de los pobres. 3 lecciones acerca de los ricos, 3 lecciones acerca del dinero y de la categorización que hacemos de las personas y el dinero. La primera lección, no categoricemos ciegamente. Diga, no categoricemos ciegamente. Resistamos esa tendencia a generalizar sobre la pobreza. Se debe hacer una advertencia sobre el mismo tipo de agrupación injusta de los ricos también. Sería calumnioso sostener que todos los ricos son corruptos, como si todas las riquezas se consiguieran por medios malvados o explotando a los pobres. No todos los ricos son avaros o despiadados. Acusar a los ricos indiscriminadamente sería condenar a personas como Abraham, como Job, como David y como José de Arimatea.
Segunda lección que vamos a sacar de esto: evitemos una glamorización piadosa de la pobreza. Es medio enredado el lenguaje, pero repítalo conmigo. Evitemos una glamorización piadosa de la pobreza. Que lo ponemos como, pero son tan bonitos los pobres. Hay que multiplicarlos cada vez más y más. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido repetidos esfuerzos por hacer de la pobreza la condición previa para la entrada al reino. Se ha visto como una forma de justicia por obras mediante la cual los pobres tienen un boleto automático para ir al cielo. Eso se llama indulgencias, porque es sustituir la justificación por la fe con una justificación por la pobreza. Y nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cierto, es difícil para aquel que tiene amor al dinero. Es difícil para aquel que tiene al dinero como su rey y señor entrar en el reino. ¿Por qué? Porque ya tiene un señor, ya sirve a un señor. La lección es válida, pero no significa que hay algo maravilloso, especial en la pobreza. Nuestro llamado es a erradicarla, por lo menos reducirla en la mayoría de los casos. Es cierto, a los pobres siempre los tendremos, pero no quiere decir que tienen que estar entre el pueblo del Señor. Amén. Y de acuerdo con esto, la tercera lección: reconozcamos el deseo de Dios para la humanidad. Recuerden, estamos hablando de economía bíblica. Nuestra base es la idea de Dios, el deseo de Dios, lo que Él nos ha revelado de acuerdo a su palabra. Nuestro deber es entrar en acuerdo con Dios. Mientras los pobres estén con nosotros, estamos llamados a ministrarles. No en asistencialismo, a servirles, no en asistencialismo, sino buscando y trabajando por la reforma de las estructuras sociales y políticas que esclavizan, oprimen y explotan. Vamos a vivir una mayordomía bíblica y consecuente con nuestra fe. Póngase en pie, por favor. Yo quiero bendecirles en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque este año nos has estado enseñando de economía y economía bíblica. Tú, Señor, en tu palabra, en tu revelación, has querido hablarnos de los peligros que tenemos de poner al dinero como nuestro Dios, como nuestro Señor, y de los peligros que tenemos de poner a la pobreza como un requisito para la entrada a tu reino. Nosotros tenemos un solo Dios, y ese eres tú. Tú eres nuestro Dios, Padre y solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades, y no el dinero. Gracias, Padre Celestial, porque no somos engañados, porque tu palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento, porque no nos confunden, no nos aturden las canciones, las campañas, la insistencia en las mentiras, en las pseudo verdades, sino que somos sabios y entendidos. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, Señor, confiamos en tu palabra, vivimos tu palabra y actuamos de acuerdo a esta palabra que nos da vida, una vida plena y abundante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.